Hola, hoy voy a presentar un caso clínico relacionado con las alucinaciones auditivas, un trastorno perceptivo en el que una persona escucha voces o sonidos sin que exista un estímulo externo real. Este tipo de alteraciones afecta principalmente al sistema auditivo y a ciertas áreas cerebrales relacionadas con el lenguaje, la percepción y el juicio de la realidad. Para explicar este caso, analizaré las características del trastorno, las estructuras neuroanatómicas involucradas, la relación que existe entre una estructura y su función y una hipótesis clínica basada en la neurofisiología cerebral. Además, mostraré cómo este trastorno puede impactar la vida cotidiana del paciente y alterar su percepción de la realidad. ¿Qué nos dice el caso clínico? El caso clínico corresponde a Juan Pérez, un paciente ficticio de 23 años que refiere a escuchar voces masculinas cuando se encuentra solo. Las voces le dicen frases como te están observando o no confíes en nadie. Debido a esto, el paciente presenta ansiedad, miedo, aislamiento social y dificultad para dormir. Además, ha disminuido su rendimiento académico y desconfía de las personas en su entorno. Aquí el sistema perceptivo afectado es el sistema auditivo central, ya que normalmente los sonidos ingresan por el oído, se transforman en impulsos nerviosos y llegan al cerebro, donde son interpretados por la corteza auditiva. Sin embargo, en las alucinaciones auditivas, el cerebro genera sonidos incluso sin estímulos externos reales. Aquí también tenemos a las áreas anatómicas implicadas, como son el lóbulo temporal, ya que el lóbulo temporal se localiza a los lados del cerebro y participa en el procesamiento de sonidos y reconocimientos de voz. Aquí se encuentra la corteza auditiva primaria, y cuando esta región presenta hiperactividad, el cerebro puede producir sonidos inexistentes. Otra área implicada aquí es la corteza auditiva, ya que interpreta la frecuencia, intensidad y tonos de los sonidos. En pacientes con alucinaciones auditivas, esta área se activa aunque no exista ningún tipo de sonido real. Asimismo, tenemos al área de Wernicke. El área de Wernicke permite comprender el lenguaje, por eso las voces que son escuchadas suelen tener frases completas y significados. Asimismo, está el área de Broca, y que el área de Broca es la encargada de o participa en la producción del lenguaje y el lenguaje interno, es decir, nuestros pensamientos. Cuando esta área se altera, los pensamientos pueden percibirse como voces externas. De igual manera, tenemos al lóbulo frontal, y que el lóbulo frontal controla el juicio y permite distinguir entre la realidad e imaginación. Y cuando existe aquí una alteración en esta región, la persona cree que las voces realmente existen. Por otro lado, tenemos el sistema límbico, y eso se relaciona con las emociones como son el miedo y ansiedad, y por eso muchas alucinaciones auditivas producen angustia y sensación de amenaza. Normalmente el cerebro diferencia pensamientos internos de sonidos reales, pero cuando existe una hiperactividad en áreas auditivas y del lenguaje, los pensamientos internos se perciben o se interpretan como voces externas. Además, la alteración del lóbulo frontal impide reconocer que estas percepciones son irreales. La hipótesis clínica. La hipótesis clínica más probable en este caso es la esquizofrenia, específicamente porque el paciente presenta síntomas positivos como alucinaciones auditivas. Los síntomas positivos son conductas o percepciones que aparecen y normalmente no deberían existir, como son el escuchar voces, los delirios o percepciones falsas. A nivel neurofisiológico, en la esquizofrenia existe un aumento de la actividad de la dopamina, especialmente en la vía mesolímbica del cerebro. La dopamina aquí viene siendo un neurotransmisor relacionado con la percepción, las emociones y la interpretación de estímulos. Y cuando hay un exceso de dopamina, el cerebro puede interpretar pensamientos internos o estímulos normales como si fueran reales y externos. Por eso el paciente no reconoce las voces como producto de su mente, sino que las percibe como si alguien realmente les estuviera hablando. Además, existen alteraciones en áreas como son la corteza auditiva y el lóbulo frontal, lo que dificulta distinguir entre la imaginación y la realidad. ¿Cuál sería la aplicación clínica? En la vida cotidiana, este trastorno puede provocar aislamiento social, miedo, alteraciones del sueño y dificultad académico-laboral. En este caso, el paciente evita salir de casa porque piensa que las voces representan una amenaza real. Es decir, que como conclusión, las alucinaciones auditivas son alteraciones perceptivas donde el cerebro interpreta sonidos inexistentes como si fueran reales.
Las alteraciones en áreas auditivas, del lenguaje y control frontal explican la presencia de voces, miedo y pérdida de juicio de la realidad. Este caso demuestra cómo una disfunción neuroanatómica puede modificar profundamente la percepción humana y generando estos tipos de problemas. Eso ha sido todo. Muchas gracias.